Aquí está la caja tal cual nos ha llegado y yo creo que podéis ver aquí pues de qué incubadora estamos hablando. 8 huevos de capacidad, es bastante pequeñita. La verdad es que nos llamó bastante la atención cuando estuvimos viendo pues las características, estuvimos viendo información sobre ella antes de comprarla y demás, porque ha sido comprada y os la voy a enseñar ahora mismo. Voy a sacarla poquito a poco de la caja. Vamos a hacer espacio ahí. Aquí está la parte de la bandeja de huevos y voy a sacar, si puedo, la parte de abajo. Ahí está. Aquí tenemos el manual de instrucciones, la dejaremos ahí. Vamos a formar la incubadora un poquito así para conocerla en el vídeo de hoy, que es de lo que se trata. Aquí está. Y aquí está. Como veis, muy simple, sencillita, muy pequeñita, con estas ventanitas que nos van a permitir hacerle un seguimiento, porque alguna grabación haremos con ella. Y aquí, como veis, pues un pequeño ovoscopio donde hacer un seguimiento a los huevos de las diferentes incubaciones que queramos realizar. El termostato pues no parece que tenga mayor dificultad. Una tecla set hacia arriba o hacia abajo para los ajustes y un LED que me imagino que será el del ovoscopio para esa comprobación de la fertilidad de los huevos. Durante todas estas semanas pues vamos a analizarla a fondo. Es muy simple, muy facilita, muy sencillita, pero lo importante de este tipo de incubadoras será pues las pruebas que tengamos que hacerle para la temperatura y la humedad relativa de incubación. Como veis, pues para la temperatura ajustaremos aquí en la bandeja poniendo un termómetro higrómetro en las dos esquinas prácticamente para ver si tiene la misma temperatura en lo que es el pequeño habitáculo, pero yo creo que donde puede venir una mayor dificultad, entre comillas, puede ser en la bandeja del agua. ¿Por qué? Porque solo tiene toda esta parte, toda la superficie, que si la humedad nos viniera bien, perfecto, pero imaginaros que llenando toda esta bandeja nos viniera más humedad de la cuenta, pues entonces tendríamos que idearlo para hacer separaciones o diferentes compartimentos para llenar uno u otro hasta que consigamos la humedad necesaria para la incubación. Ya digo, tenemos tiempo por delante para conocer este pequeño modelo de incubadora y espero que estéis con nosotros para ver todo lo referente a ella. Para empezar, pues evidentemente vamos a echarle agua a la bandeja para el tema de la humedad relativa y ya veremos lo que nos marca, ¿no? Ahora pues vamos a ir poniendo las partes, vamos a ir poniendo, primero lo pondremos en este extremo, vamos a ver si desde la ventanita se aprecia. Yo creo que sí, que se aprecia. Es un medidor de humedad y temperatura. Vamos a ponerla en esa esquina, después lo pondremos aquí en el centro, porque en esta esquina evidentemente debe de tener en un principio la misma temperatura y la misma humedad relativa que en ese otro extremo. Entonces nuestra intención es dejarla funcionar durante bastante tiempo, un par de horas, hasta que dentro en el interior los parámetros se estabilicen y entonces miraremos qué temperatura nos marca y qué humedad relativa, e igualmente aquí en el termostato miraremos, echaremos un vistazo para comprobar si se corresponde o no, o si para hacer alguna incubación necesitamos hacer una calibración. Ya digo que este tipo de incubadoras, al ser de plástico el material empleado y demás, pues dependiendo en la zona en la que estemos, pues puede que necesite algunos retoques para volver a obtener unos parámetros ideales de incubación. Ya sabéis, pero os lo repito de vez en cuando, que este mismo modelo aquí en mi casa donde lo estoy probando puede que tenga otros parámetros de incubación diferentes si, por ejemplo, la compra una persona del centro de Madrid, por ejemplo,
o del norte, la zona de Cataluña o Cantabria o Galicia, en fin, el lado opuesto donde estamos nosotros, que es en Andalucía. Vamos a dejarla funcionando un buen rato, después venimos, vemos lo que nos marca en comparación con lo que marque el termostato que trae la incubadora y el higrómetro, y después lo colocaremos en el centro de tal forma que podamos ver la lectura para así salir de dudas de si tal como está nos sirve para incubar ya o no. Pues nos encontramos de nuevo mirando nuestra incubadora y fijaros, marca, voy a darle a ver si enfoca, 38 grados de temperatura y un 40% de humedad relativa. Yo creo que la humedad relativa no la está marcando bien porque dentro tengo un termómetro, un termohigrómetro más o menos de confianza y ahí podéis ver, vamos a ver si se aprecia bien, pues la temperatura bastante baja, 33,8 creo que se ve, y la humedad relativa pues 57%, que está bastante bien para incubar. Lo que nos queda pendiente es que tiene ahí pues casi 34 grados, quedaría 3-4 grados de temperatura más para poder llegar a una óptima, en mi opinión. Pero ya veis, ni concuerda la temperatura que marca 38,1 ni tampoco la humedad relativa. Lo que vamos a hacer ahora es, para tener más información, es cambiar este termohigrómetro de posición, lo desplazaremos hacia el centro y así tendremos otra lectura más. Supuestamente aquí en la otra punta pues tendremos que tener los parámetros iguales o parecidos. Así que vamos a hacer una medición más aquí, la dejaremos un par de horas hasta que se estabilice y ya sacamos conclusiones de esta incubadora. Pues nada, ya la hemos abierto, hemos cambiado el termohigrómetro de posición, la hemos puesto un poquito aquí hacia la izquierda para que no nos molestara pues esta parte, para que se viera perfectamente, y fijaros qué bien se ve, ¿eh? Está ahí en los 33,8 y 57% de humedad relativa. Vamos a dejar que se estabilice y dentro de un rato volvemos y completamos ya el vídeo con los parámetros, las medidas de incubación que tiene tal cual viene de fábrica, y en este lugar que hemos pensado ubicarla y aquí hacer las diferentes pruebas. Ya ha pasado un buen rato y vamos a ver qué nos marca con el termohigrómetro prácticamente en el centro. Pues fijaros bien, tiene 32,6, pierde todavía temperatura respecto a cuando lo pusimos aquí en el extremo, pero gana un poquitín de humedad relativa. Ahora mismo está en el 65%. Y fijaros aquí, 38,1 y 38% de humedad relativa. Quiere decir que si esta incubadora ahora mismo le hubiéramos metido huevos aquí, tal cual nos hubiera llegado para hacer nuestras pruebas de incubación y demás, pues la humedad relativa hubiese estado bien, pero la temperatura hubiera sido muy cortita para obtener buenos resultados. ¿Veis por qué os digo que hay que tener precaución y medir primero la temperatura en el interior? Hay que hacerlo pues prácticamente con todas las incubadoras, no porque digamos caseras nos creamos que eso hay que hacerlo en las incubadoras que hagamos, que son de peor calidad, que necesitan más ajustes. No. Aquí habéis podido comprobar que esta incubadora tal cual la hemos sacado de la caja y la hemos puesto en esta ubicación, no hubiéramos tenido éxito de incubación. Ya sobre la mesa podemos ver aquí en fila india pues las tres partes de las que forman la incubadora, ¿no? En lo que es la bandeja o parte superior de abajo, que tiene aquí también en estos soportes que sirven para la bandeja de huevos, para separarla del agua que después echemos aquí, sirven para la renovación del aire interior, como podéis comprobar. Pues le ponemos la bandeja y aquí pues no tiene mayor historia, ¿no? Se puede ver pues la capacidad de los 8 huevos que tiene nuestra incubadora, y si quisiéramos, por ejemplo, poner huevos de codorniz, podríamos poner pues también
en todas estas partes que cabría perfectamente los huevos de codorniz. Yo le dejaría, evidentemente, para que saliera la humedad, pues estos libres, estos dos, por ejemplo, y estos otros dos, porque así no dejamos completamente sellada la parte de arriba con la parte de abajo, que es donde va el agua destinada para la humedad relativa de incubación. Es realmente en esta parte donde está pues todo lo que es la incubadora en sí, ¿vale? Es lo que vamos a ver más detalladamente, pero evidentemente también hay que hacer mención a estas dos partes porque ya sabéis la importancia de la humedad relativa y esto va en la bandeja. Aquí así con este primer plano lo vamos a ver mucho mejor. Nos viene bien que tengas estas ventanitas por las dos partes, parece como una furgonetita pequeña. Nos viene mejor para ver las incubaciones sin tener que hacer nada, ¿no? Y aquí ya veis el pequeño termostato que trae, el pequeño termostato digital donde tiene la tecla Set para ir accediendo al menú y para dar para arriba o para dar para abajo, y el LED que activa pues este pequeño ovoscopio que trae también incorporado, es algo más que trae, ¿no? Para que podáis ver pues el interior de la incubadora y por supuesto pues en esta parte la toma de 220 voltios que es el voltaje que tenemos aquí en nuestros hogares. Y si damos la vuelta pues tampoco tiene mayor historia. Como veis, no la vamos a abrir siquiera porque aquí se aprecia todo, la sonda, el ventilador con la resistencia pequeñita que tiene porque no tiene mucha capacidad y aparte pues tiene, como veis, estas rejillas al ser alargadas para favorecer el reparto de aire caliente hacia los extremos. Con esto pues se intenta que se favorezca en la circulación de aire caliente en el interior y por supuesto intentar conseguir la misma temperatura en el interior del habitáculo, ¿no? Es una incubadora pequeñita, pero ya dije al principio que se le puede sacar buenos resultados teniendo en cuenta pues eso, el pequeño tamaño que tiene, ¿no? Después os voy a decir una cosa que yo creo que también es importante, que lo hemos dicho para otros modelos, pero que lo vamos a volver a recordar también con este pequeño modelo. He formado otra vez la incubadora para que se pueda apreciar mejor, ¿veis? Tiene ya la parte de abajo y todo, y lo vamos a volver a recordar también con esta pequeña incubadora. Al ser plástico no mantiene muy bien la temperatura y se deja influir mucho por lo que tengamos en el exterior, ¿no? Por eso es recomendable que cuando estemos en invierno y la temperatura exterior sea muy baja, pues que utilicemos el corcho que trae en la caja. ¿Por qué? Porque así conseguiremos pues que mantenga mucho mejor esa temperatura de incubación, ¿veis? Además, viene de tal forma que la caja ya trae los orificios para no entorpecer la circulación del aire interior y la oxigenación, ¿veis? Coincide en el corcho, pues esos orificios que trae para su funcionamiento. Igualmente la parte de arriba, ¿veis? Aunque esto parezca una tontería, pues aquí tenemos sitio para maniobrar en el termostato y sitio para maniobrar en la parte del ovoscopio. El corcho que trae la incubadora nos viene muy bien para que nuestro aparato, nuestro dispositivo mantenga mejor la temperatura cuando haya mucho frío fuera. La hemos puesto en esta ocasión así, de perfil, porque hoy precisamente lo que nos interesa está aquí, en lo que es el termostato. En el día de hoy vamos a ver cómo poder retocar, acceder al termostato para subir o bajar la temperatura según necesitemos. Pues ya con ese primer plano, como digo, de lo que nos interesa, la vamos a centrar un poquito más, ahí. Pues ya con ese primer plano, como te digo, lo primero que podemos ver es que todavía tiene muy poca temperatura porque la acabamos de poner
hace no mucho tiempo, porque tampoco necesitamos tanto tiempo para lo que vamos a explicar dentro de unos minutos, y veis que la humedad relativa también pues es poco de fiar, porque hasta que la temperatura evidentemente no alcance los 38 grados, este parámetro tampoco se va a estabilizar. Pero como ya digo, lo que nos interesa es acceder a lo que es el termostato, pues vamos a descartar esta tecla que pone LED, porque esta tecla, si la pulsamos, pues veis, es para la parte que trae de oboscopio, ¿vale? La voy a quitar y así no cambia la luz del vídeo. Y yéndolo a lo que nos interesa, pues tiene esta tecla de set y ahora aquí el más y el menos. Una vez que pulsemos set, automáticamente aquí aparecerá la temperatura a la que está programada, y este botoncito de set que está aquí abajo de la parte del higrómetro pues se encenderá, que quiere decir que está activo el botón de set. ¿Veis? Ahí tenéis, y está a 37,9, prácticamente 38. Si dejamos de pulsar durante algunos segundos, pues automáticamente esta lucecita, al no activar ninguna tecla, se apagará. Pues nosotros vamos a coger, pulsamos set y le vamos a dar para arriba, ¿veis? Ya está subiendo décima a décima y vamos a ver hasta qué temperatura máxima nos deja ajustar. ¿Veis? Se ha quedado ahí en 39,5. Ahí es donde reside el problema de estas incubadoras, cuyo material es el plástico, que tiene muy poco porcentaje para variar la temperatura al alza. Tan solo nos deja, si está programada a 37,9 o 38 grados, si llegamos hasta 39,5, como habéis podido comprobar, pues solo tenemos un margen de 1,5 grado. Imaginaros que la incubadora, este tipo de incubadoras que son de plástico, pues imaginaros que estáis en un sitio donde haga mucho frío normalmente, o simplemente estéis en finales de otoño-invierno, que también suele hacer mucho frío, y entonces necesitemos compensar la incubadora o calibrarla con más de 1,5 grado. Imaginaros que en el interior tengamos poca temperatura y esa, digamos, esa temperatura adicional que le tengamos que dar sea superior al 1,5 grados. Entonces, pues no podríamos llegar a compensar. Si, por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos, esta incubadora te marcara en el interior, cuando tú la midieras, 35 grados, quiere decir que lo máximo que podríamos alcanzar son 36,5 en el interior, porque no podríamos compensarle todo lo que necesita para llegar hasta los 37,5, 38 grados de temperatura. Es un pequeño problema que veo en este tipo de incubadoras. Entonces su utilización quedaría reducida al tiempo donde tuviéramos unas temperaturas exteriores altas o, por qué no decirlo, incluso bastante calor, para que así fácilmente, con ese 1,5 grados que tenemos de margen para subir la temperatura, pues nos fuera suficiente. En cambio, si volvemos a pulsar botón set, vamos a darle hacia abajo. Vamos a ver qué margen nos permite al contrario. ¿Veis? Está en 37,9. Vamos a seguir bajando. Dejamos pulsado. Ahí está, corremos más. Fijaros, ya está bajando en 34, 33, 32. Bueno, vamos a parar. 32,5. Vamos a ver si ya... No, sigue bajando todavía. Fijaros, para bajar temperatura, el amplio margen que tenemos ahí, ¿vale? Simplemente quería dejarlo anotado ahí para que lo supierais, pero de esta manera, pues lo fácil que es acceder a este tipo de termostatos y lo fácil que es si tenemos que hacer algún ajuste de última hora después de comprobar cómo está el tema en el interior de temperatura. Pulsamos Set y vamos a darle para arriba para dejarlo en los 37,9 que traía programado, ¿vale? 35, 36,
37, ya le damos poquito a poco, 37,9. Ya dejamos y el botón set se apagará, ahí lo tenéis. Y ahora lo que marca pues es la temperatura que tiene nuestra incubadora en todo este tiempo que está funcionando mientras estamos explicando cómo acceder a lo que es el ajuste de nuestro dispositivo. Ya estamos aquí de nuevo con ella, un primerísimo plano de nuestra incubadora. Y quiero que sepáis, quiero deciros que cuando hablamos de las ventajas e inconvenientes, siempre es algo muy personal, es algo que hablamos nosotros. Lo mismo tú que estás en casa viendo este vídeo, algunas de las cosas que nosotros digamos que lo vemos como negativo, no le dais la mayor importancia, y otras cosas a lo mejor que veamos positivo, pues a lo mejor tú no lo ves así. Ya decimos que es a nuestro entender lo que nosotros vemos positivo y lo que nosotros vemos negativo. Es una incubadora muy pequeñita, eso no es negativo, esto está destinado para pequeños criadores que no tengan la costumbre de sacar mucho y los saques de apuro de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que sois más partidarios de sacar con pequeñas gallinitas, ¿no? Y mientras no se queden cluecas o no atinen en el espacio o en el tiempo que nosotros teníamos pensado, pues podemos aquí tener una ayudante muy buena para ese cometido, ¿no? Esto no es que sea positivo ni negativo, ¿no? Ya digo, sabemos que es de pequeña capacidad desde un principio porque son 8 huevos los que tiene y ahí no hay ningún problema, ¿no? Ya decimos que para huevos de codorniz, paloma u otras especies, pues estas salidas de aire que tiene para la parte de agua, pues las podemos utilizar también, ¿no? Por ejemplo, dejando libre estos 4 orificios, estos 4 agujeros, tendríamos más que suficiente. Otra de las ventajitas que vemos y que a nosotros nos sirve mucho para grabar desde fuera el interior, pues es el tema de estas ventanitas que tiene, ¿veis? En las dos partes, en los dos laterales, que nos sirve para estar viendo continuamente qué es lo que ocurre en el interior sin tener que destaparlo, ¿no? Porque ya tendremos que hacerlo para los volteos, ya que es una incubadora de volteo manual, ¿no? Quiero decir, también lo hemos dicho otras veces, pero lo repetimos por si cualquier persona solo está viendo este vídeo en concreto, que no pasa nada porque abramos la incubadora para hacer ese volteo un par de veces, 3, 4 veces al cabo del día. Que sí, que perderá humedad, que perderá temperatura, pero eso lo recupera rápidamente y sin mayor problema. Algo que vemos positivo, para no soltarlo todo lo negativo junto, pues la versatilidad de esta pequeña bandeja. Es pequeña, pero dentro de este tamaño, pues aparte de la capacidad de 8 huevos de gallina, pues nos da, digamos, más opción si el tamaño de los huevos es menor. Podemos ampliar y mucho la capacidad de esta bandeja. Aparte de los 8 mencionados, pues tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dejando estos 4 libres que decimos. Pues podemos incubar 19 huevos de codorniz, que es una buena capacidad si estamos incubando para mantener pues una pequeña jaula de codornices ponedoras para nuestro consumo, por ejemplo, en casa, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Lo que sí vemos un poco negativo es que la humedad relativa, este modelo se lo juega todo a una carta. Ya sabéis que la humedad relativa puede cambiar dependiendo de la zona donde vivamos, ¿no? Y no solo dependiendo de la zona donde vivamos, incluso tú en tu casa, dependiendo de la climatología que tengas en su momento, te puede cambiar la humedad relativa. Y por lo tanto tenemos muy poco margen de maniobra porque la bandeja pues es lo que veis, toda la superficie. Entonces, ¿qué es lo que echaríamos de menos en este pequeño modelo? Pues que tuviera a lo mejor 3 compartimentos, que tuviera pues aquí 2 barritas separadoras y así pues hay sitios donde a lo mejor con un lado tendría la humedad o con 2 o a lo mejor al final pues con los 3 necesitaríamos los 3
para conseguir la humedad relativa. O quién sabe, estaríamos en una zona donde incluso llenando todo lo que es la bandeja, pues no tendríamos la humedad relativa necesaria y tendríamos que echar mano a pulverizaciones frecuentes en la parte de los huevos, ¿no? Ya digo que es algo que vemos pues como negativo, de que toda la superficie sea un único depósito de agua. Y ya sabéis lo importante que es la incubación, el tema de la humedad relativa. No se trata de echar agua y solo eso. Y ahora, si miramos ya lo que es el corazón de la incubadora, ¿no? El interior, la tapa, que es donde va prácticamente todo. Como positivo, pues que al ser tan pequeña y tener tantas rejillas en la parte de arriba, pues favorece la circulación de aire caliente y, por supuesto, que tengamos la misma temperatura o parecida en todo el habitáculo. Lo que sí vemos como negativo y con lo que os recomiendo que tengáis mucho cuidado es que no toquéis la sonda de la posición que trae inicialmente, que no la forcéis, porque esta sonda, en cuanto la mováis, la pongáis perpendicular hacia abajo o la cambiéis de dirección o la giréis para aquí, para el torrente de aire o para el otro extremo, os van a cambiar los parámetros internos de incubación, te lo aseguro. Así que recomiendo que la dejéis en esta posición, donde no le llegue el cañonazo de aire directo del ventilador, ni tampoco la salida de aire caliente de este extremo, y no la volváis loca y no volváis el interior loco en temperatura. Por eso, si hacemos las mediciones de temperatura cuando la recibamos para ver cómo está, para ver si la tenemos que tocar o no, pues quiero que intentéis por todos los medios no cambiar la posición de la sonda una vez que hayáis hecho esas comprobaciones, porque si no, en un habitáculo tan pequeño os variará seguro. Es quizás el principal problema que veo en este tipo de incubadoras, donde la sonda tiene un trocito de cable todavía que nos permite esa flexibilidad de poder moverla. Al moverla nos cambia el interior, es lo principal. Otra ventajita que vemos es que el termostato, al ser muy pequeño, tampoco tiene mayor dificultad a la hora de hacer los ajustes y demás, ¿no? Y nos encontramos con la ventaja de que además este pequeño controlador trae pues este taponcito así de color verde, que no es otra cosa que un ovoscopio. Tiene ahí una luz LED que nos permitirá hacer seguimiento de incubación a los huevos que estemos metiendo en nuestra pequeña incubadora.